Por cierto, tenemos que hablar de temas económicos en el país. Hay tres en el tapete que sí o sí debemos dialogar con Enoé Domínguez. Es un aliado de este Expreso Matutino, parte de la familia de RTVD, abogado, experto en finanzas e impuestos y además es profesor. Diríamos catedrático, pero me encanta la palabra profesor. Enoé, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, gracias. Gracias una vez más por recibirme por acá. Profesor, esta es una aula abierta. No. Esto es una aula abierta. Tenemos tres temas candentes. Elecciones en Estados Unidos. Un informe por ahí que habla de que los dominicanos gastamos más de lo que ganamos. Exactamente. Y además tenemos ahora probablemente los empleados públicos que presentar factura de agua y luz. Así que bueno, vamos a empezar con las elecciones en Estados Unidos. Implicaciones económicas de que ganen demócratas o republicanos. Mira, aquí hay un tema que se ha estado constantemente debatiendo. Se plantea que hay un empate técnico desde mi punto de vista por quienes sirven de este lado del mundo la información. Yo tengo mi reserva con eso y por varios análisis y encuestas que hemos estado observando. El tema económico en Estados Unidos tiene como todo, es decir, la política lo permea todo, pero aquí en el caso específico de la economía norteamericana, nosotros venimos de conocer a Donald Trump en 4 años, que dicho sea de paso, vivió su gobierno, la mayor crisis que generó el COVID en el 2020. Y esos gobiernos de Donald Trump llevaban un crecimiento apuntando al 2.9 del crecimiento de la economía norteamericana y con una inflación relativamente moderada en el histórico promedio que incluso ocurrió en los dos gobiernos de Barack Obama, un promedio de una inflación de 2.3. ¿Qué ocurre ahora en el gobierno de Biden? Y es lo que ha tratado Kamala Harris de despegarse, de separarse, es de la política económica del gobierno de Biden. Por ejemplo, en el año 2022 la inflación en Estados Unidos superó el 8%, que en Estados Unidos, para un país que no es inflacionario constantemente, se podría catalogar para ellos como una hiperinflación, donde en República Dominicana una hiperinflación supera el 50%. Para los norteamericanos, que el promedio de su inflación es menos del 4%, que tú tengas de buenas a primeras un 8% de inflación es bastante significativo. Y es lo que ha utilizado como punto de lanza el candidato Donald Trump para atacar la gestión de Joe Biden. De hecho, tú vas al ciudadano, al norteamericano como tal, no al latino, al norteamericano como tal, tú le planteas la situación económica que vive Estados Unidos y realmente dicen que están pasando por una situación bastante calamitosa porque tienen dos elementos. Cuando la inflación tiene una relativa estabilidad, no significa que los precios bajen en esa misma proporción. Sin embargo, en los 3 años, ya 4 que va a tener el gobierno de Biden, sí realmente la inflación ha estado constantemente hacia arriba y el Producto Interno Bruto ha estado por debajo del promedio que tuvo en los gobiernos de Donald Trump. Entonces, este punto de lanza de Donald Trump, si ustedes ven los discursos, los debates, siempre ha sido el tema de atacar la economía, a tal punto que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que está desde el 2018, dicho sea de paso, es decir, viene desde el gobierno de Donald Trump, Joe Biden lo dejó, pero a principios de año, en marzo aproximadamente, dio una declaración de que el presidente demócrata, en este caso Joe Biden, tenía 2 años que no le consultaban para tratar los temas de la política monetaria norteamericana, algo que llamó bastante la atención. Pero dime en términos ahí prácticos, Enoé, ¿qué nos conviene? ¿Demócrata o republicano? Históricamente. A República Dominicana como tal, y le voy a dar un dato simple, República Dominicana ha sido invadido por los Estados Unidos 2 veces. 2 veces ha sido invadido por el Partido Demócrata. No por el Partido Republicano. Hay que repasar. Es decir, la República Dominicana como tal, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la injerencia, que dicho sea de paso, los Clinton, que son demócratas, tienen grandes inversiones en Estados Unidos, en Haití. En términos prácticos, a la economía nacional, relativamente a quien le conviene que gane las elecciones, es Donald Trump. Vamos a ver qué pasa el 5 de noviembre. Tú trataste algo del tema del ahorro, que hay un informe. Ayer era el Día Mundial, el Día Nacional. Día Nacional del Ahorro, que se planteó que los dominicanos consumen más, es decir, aproximadamente el 82% más de lo que perciben. Lo que pasa es que República Dominicana tiene en esa misma proporción más del 60%, dicho por el Banco Central, que es una economía informal. Entonces, ¿qué tú mides del dominicano? Los ingresos que están formalizados, no mide los ingresos que no están formalizados. Por lo cual,
ese tema, Claro. y dicho sea de paso, tú tienes aquí en República Dominicana salarios mínimos que son de 13.900 pesos y el mayor de 24.990, pero el Banco Central dice que la canasta básica del quintil 1, es decir, de los que menos ganan, supera los 47.000 pesos. Entonces, ¿de dónde sale el otro dinero? Lógicamente sale de la economía subterránea, que es lo que se conoce como la economía informal. Pero con economía formal o no informal, o sea, tenga lo que la gente percibe aquí en República Dominicana, amén de este informe, la realidad El endeudamiento del la dominicano realidad es que se gasta supera más. el promedio. Pero eso no es del dominicano, eso es un tema del latinoamericano. Ok. Tú te vas a Estados Unidos y el estadounidense promedio no tiene el mismo patrón de consumo con relación a lo que gana, porque los Estados Unidos es el país de que mayor consume, pero es con relación a lo que gana. Y si te vas a los países nórdicos, ni decirlo. Esa es la realidad. En la palestra jurídica hay un tema que desde el día de ayer ha traído mucha confrontación, y es una resolución del MAP. El MAP es el Ministerio de Administración Pública que dirige Sigmund Freud Mena, el amigo Sigmund Freud Mena. Ha emitido una resolución que desde nuestra humilde interpretación Díganos, por es favor. de dudosa legalidad. Vamos a tener que presentar Cuando digo que es de dudosa agua y luz. legalidad, es que esa resolución contraviene, es una rebeldía, es un desacato a 4 sentencias del Tribunal Constitucional. Que la primera sentencia fue la sentencia 0007 del 2012, que le dice a la administración pública que no le puede exigir al administrado una información que ya tiene. Entonces, si tú le estás exigiendo que presente factura, esa factura del consumo eléctrico es un órgano de la administración pública, llámese las EDES. Sí. Si le está exigiendo que presente factura del agua... ¿Y la luz? Bueno, de la luz y del agua. Ambos son órganos del Estado, por lo cual el Estado, una información que ya tiene, le está pidiendo al ciudadano, en este caso a los empleados públicos, que la presenten. Pero lo más delicado de esto es que esto viola un principio constitucional, y es la intimidad, que es un derecho fundamental. Cuando usted le exige a un empleado que presente su factura eléctrica, el pago de su factura eléctrica, el pago del agua potable, en esa factura usted tiene informaciones que son íntimas tuyas. Claro. Por lo cual, el ciudadano dominicano, el empleado público, no debería estar obligado a presentar ese tipo de información. Que porque el ejemplo empieza por casa. ¿Tú crees que sea efectiva realmente esta medida? Bueno, si el ejemplo empieza por casa, yo quisiera también que el ministerio o el ministro administrativo de la presidencia le diga a todos los ministros que sus direcciones, que los ministerios que dirigen le paguen a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Seguridad Social y a las mismas distribuidoras, primero, la factura que le deben de electricidad; segundo, la retención que le hacen a los empleados de impuestos y de seguridad social, que no se le están pagando. Dicho sea de paso, no le están pagando al Infotet, no le están pagando a la Tesorería de la Seguridad Social y no le están pagando a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, bueno, si empieza por casa, ¿por qué empezar por los más indefensos? ¿Por qué empezar por los empleados? Que dicho sea de paso, eso es inconstitucional desde nuestra interpretación jurídica. Ahí está el punto de vista. Muchísimas gracias, Enoé. De verdad que siempre traes información importante a esta mesa. Es un placer recibirte. Buen fin de semana. Cuídate de la lluvia. Hay que cuidarse, ¿eh?